Muy buenas, ¿cómo están todos ustedes? Es un gusto volverlos a ver. Estamos en un programa más de perspectivas ambientales. Como ustedes saben, este es un espacio para dialogar sobre diferentes oportunidades con líderes de opinión, con gente que está trabajando por el medio ambiente, con emprendedores y con largas empresas de larga data que también están trabajando por el ambiente. Como recordarán, este programa es transmitido en Telesucesos a las 7 de la noche y también los días domingos a las 2:30 de la tarde y en todas nuestras plataformas digitales, en Instagram, en YouTube, en Twitter. Así que no dejen de seguirnos y compartir para que todos puedan alcanzarnos y además estén enterados de lo que está pasando en el mundo, en Latinoamérica, en el Ecuador, en temas ambientales. Bueno, en este día tenemos como invitado a José Luis Ceballos. José Luis Ceballos es superintendente o director de responsabilidad social de la empresa de Plastigama. Plastigama Wavin, yo no sabía que se llamaba así. El Plastigama, obviamente la conocemos desde hace muchos años. Creo que muchos de nosotros pues crecimos oyendo la marca Plastigama. Y lo interesante en este caso es que recibió un distintivo de cualificación de huella de carbono bajo el programa Ecuador Carbono Cero del Ministerio del Ambiente. ¿Por qué es importante la distinción en este sentido? Y creo que es importante hacer un recuento y ponerles a todos ustedes en contexto. Acuérdense que la humanidad hoy por hoy está afrontando uno de los más grandes desafíos para reducir las emisiones de carbono y compartir las consecuencias del cambio climático. Es por esto fundamental que los gobiernos nacionales, los gobiernos locales, la empresa privada y todos nosotros hagamos acciones o iniciemos al menos acciones y de lo más rápido posible hagamos un intento o un esfuerzo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son precisamente las que originan las emisiones que están afectando al cambio climático. Entonces, dicho este contexto, ¿por qué esta responsabilidad que es compartida por todos? Plastigama ha dado este primer paso y está desarrollando este tipo de acciones. Bienvenido, José Luis, al programa y por favor, cuéntanos. Hola Verónica, y bueno, saludos a toda la audiencia y gracias realmente por espacios como estos. Sí, justamente la reflexión que tú haces es importante. Estamos ante un desafío y básicamente somos la generación que tenemos la información, podríamos decir, de lo que nos permite conocer un poco más de lo que está pasando y posiblemente seamos una de las últimas generaciones que podemos hacer un cambio antes que esto, podríamos decir, rompa el equilibrio más de lo que ya lo tenemos y realmente la naturaleza no se puede recuperar. Estamos a puertas de un evento del fenómeno del Niño que justamente representa más riesgos por el calentamiento global. ¿Pero a qué se da este tema del calentamiento global? Bueno, en resumen, podríamos decir que todas nuestras actividades generan gases de efecto invernadero, principalmente CO2, que generan como en este caso, en la atmósfera generan una barrera que impide que salga toda la energía remanente de la Tierra. Y eso hace que básicamente nosotros estemos en eso, en un invernadero que cada vez más va aumentando la temperatura del planeta. Si sigue aumentando justamente la temperatura del planeta, posiblemente perdamos más zonas, en este caso con hielo, y en este caso se derriten los casquetes polares y vamos a tener justamente un mayor nivel de agua en los mares que va posiblemente a generar pérdida de zonas, por ejemplo, cultivables o incluso ciudades. Y eso va a hacer que justamente cambien las condiciones. Cada vez vamos a ver efectos quizás más acentuados con temperaturas extremas. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo a nivel local? El Ministerio de Ambiente justamente ha desarrollado el programa Ecuador Carbono Cero, donde es una iniciativa que llama a las industrias y para que nosotros podamos primero
medir cuál es nuestra huella de carbono. Segundo, realizar planes de acción para reducir esa huella de carbono. Y finalmente, lo que ya no se puede reducir más, poder hacer un plan de mitigación o compensación por medio, por ejemplo, de apadrinar o en este caso de tener sectores de árboles que puedan absorber esa carga de CO2 generada. Entonces, en este caso, Plastigama Wavin ha sido reconocida por el distintivo de medición de huella de carbono. Lo que no se mide no se puede mejorar. Nosotros ya Claro, sabemos cuál es nuestra línea huella base. y en este momento tenemos planes de acción justamente para reducirla. Ujú, exactamente, eso quería que nos cuentes un poco. Entonces, cuéntanos primero porque todo esto tenemos que ir aprendiendo e informando para que otros también nos sigan, ¿no es cierto? Y cuál es el proceso que está implementando Plastigama para hacer justamente y emprender estas acciones y también la línea de tiempo. José Luis, creo que eso es importante. Entonces, lo que no se mide, pues no, simplemente no se puede después tomar una acción enfocada a reducir precisamente las emisiones. Entonces han generado la línea base y Plastigama, recuérdanos a todos qué nomás tiene, porque obviamente se nos viene a la mente Plastigama, temas de polímeros que son plásticos y que es una industria definitivamente muy contaminante y tienes tubos y tienes un montón de cosas. Ahora, eso en ese proceso es el proceso de producción que van a comenzar a medir la huella o qué procesos nomás midieron ya la huella. Bueno, sí, Plastigama es una línea de soluciones para la conducción de agua, y almacenamiento de la misma. Nosotros tenemos, por ejemplo, tuberías, accesorios, tanques de almacenamiento y tenemos otras soluciones que son sostenibles. Realmente yo creo que el tema de los materiales, en lugar de quizás llevarlos a satanizarlos, realmente tenemos que ver el comportamiento sobre el uso. Claro, hay materiales, en este caso polímeros, que son de un solo uso, que realmente nosotros tenemos que buscar reducir primero su consumo, luego Ujú. tratar de reutilizar y finalmente reciclar. A veces uno piensa que el reciclaje es la respuesta, pero realmente son las 3 R para hacerlo sencillo. Es reducir, por ejemplo, una bolsa plástica. Yo trato, por ejemplo, en el comisariato, de reducir su consumo. Si en lugar de llevar dos, puedo llevar una, y si puedo llevar una de tela, llevo la de tela. Ujú. Finalmente, alguna vez voy a tener que llevar una bolsa plástica. Esa bolsa, ¿cómo la puedo reutilizar? Quizás en la basura, etcétera. Y finalmente, cuando ya ha cumplido toda su vida útil, poderla tratar de reciclar. Pero nosotros estamos en la línea de plásticos de la construcción, de ingeniería. Una tubería o un tanque de almacenamiento, uno espera que dure por lo menos, nosotros tratamos de que lleguen a los 50 años de vida útil. Porque, claro, uno instala una tubería en su casa y no quiere que quizás después de un año empiece a tener una Estés fuga. cambiando. Ujú. Correcto. Son materiales de ingeniería y de construcción, pero también estamos incluidos o revisando el tema de, en este caso, la fabricación en economía circular. Nosotros tratamos de aprovechar todos los residuos, los reciclamos y los tratamos obviamente de disminuir el envío hacia los rellenos. Pero volviendo justamente al tema, todos los procesos generan gases de CO2 que en este caso con la cuantificación uno puede empezar a revisar de esa matriz de generación de CO2 cuál es la que tiene el mayor impacto, para darte una idea. Nosotros hicimos una verificación de dónde había la generación de CO2 y vimos que el 70% era por consumo de energía eléctrica. Lamentablemente en el país todavía no somos un país que tiene una matriz completamente de hidroeléctricas, necesitamos todavía turbinas a gas, turbinas a diésel o generadores a diésel que finalmente contribuyen a que por cada tonelada de CO2 generado en el país, perdón, por cada megavatio de energía generada en el país, más o menos sean alrededor de 0,22 toneladas de CO2 que se emiten. Entonces, mientras yo más energía consuma, más estoy promulgando la generación de CO2. Y el 30% de la energía, el 30% del impacto en CO2 se mira por consumo de combustibles fósiles. Tenemos montacargas, tenemos hornos, que finalmente ese tipo de combustibles genera, en este caso, un tema de CO2. Pero eso lo conocimos después de justamente hacer este análisis. Y muy buena la pregunta que me haces, en la línea de tiempo. Más o menos nos tomó un año Ujú. realmente revisar toda la información y poder llegar justamente con un ente certificador
que es avalado por el ministerio, a Ujú, decir, mira, esta es la huella que tenemos. Y ujú. tuvimos que hacerlo por medio de un aliado. Nosotros buscamos un experto. En este caso existen varios en el país, pero nosotros buscamos en este caso CENDES, que es el Consejo Empresarial por el Desarrollo Sostenible en Ecuador, y ellos nos dieron la asesoría. Pero bueno, al final, realmente de todo ese proceso, nosotros logramos identificar las fuentes de mayor, en este caso, impacto CO2 y cómo podemos ir reemplazándolas poco a poco para ir generando un menor impacto. Exacto, perfecto. Y entonces, ok, y ese es el certificado que da el ministerio en el sentido de que ustedes ya han dado el primer paso de identificar. Luego, ¿qué va? Va el tema de implementación, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Correcto. El siguiente paso es decir, bueno, ya sabemos cuánto es el impacto en CO2, ¿qué vas a hacer para reducir? Entonces, para reducir nosotros, por ejemplo, y mira que en este camino es interesante porque identificamos, oye, tenemos, por ejemplo, ciertos tipos de equipos o maquinaria que ya tienen cierta vida útil y que ya no son tan eficientes en el consumo de energía. Como entendemos que parte del CO2 se da por el consumo de energía, si podemos comprar maquinaria que ahorre un 20%, un 15% de energía, va a disminuir también ese porcentaje nuestro impacto en CO2, pero también va a haber ahorros económicos, porque en este caso el costo de la energía, bueno, en el país se da por dólares por megavatio, y al disminuir el consumo de energía vamos a tener también un ahorro. Normalmente hemos identificado que los proyectos de compras de maquinarias eficientes se pagan alrededor de 3, 4 años. Eso hace que justamente, mira, o sea, reemplazamos una máquina, se paga en 3 4 años y a la vez disminuimos la generación de CO2 en esa máquina en un 10 o un 15%, dependiendo de la máquina. Entonces, eso es realmente un ganar-ganar. El desarrollo sostenible, realmente miremoslo de esta manera, no solo es un tema ambiental. Si tú te quieres sostener en el tiempo, necesitas realmente tener esta visión porque ahí te vas a encontrar justamente con temas de eficiencia. Ujú. Ahora, ¿cómo es algo que hemos discutido a nivel y se discute a nivel mundial, el cómo realmente llegar a cero emisiones? Y es algo muy complicado, ¿no? Porque la verdad es que es casi llegar a cero emisiones en una industria que tiene alto impacto requiere dar un giro de 180 grados o casi ser cero, sí, cero emisiones literal. Eso va a significar una inversión importante y una visión a largo plazo de una mejora constante en todos sus procesos. ¿Cómo lo ven eso implementando? Porque claro, recién van a hacerlo, supongo que hicieron el análisis financiero y es una decisión importante que la tienen que tomar. Normalmente no les gusta a los directores financieros, no les gusta a los CEOs, sí o no, no me dejes mentir, porque este es un compromiso fuerte y hay que reconocerlo, pero es una lucha casa adentro también. Es un esfuerzo que vale la pena hacerlo porque estamos hablando justamente de nuestro futuro. La sostenibilidad del negocio depende justamente que tengamos esta visión clara. Un poco anteriormente, estoy hablando de los años 80, se hablaba de los temas de seguridad industrial. Y quizás las empresas decían, pero seguridad industrial, etcétera, lo veían un poco como una inversión o un gasto antes que una inversión. Pero empresa que no invirtió en seguridad industrial no pudo salir adelante y muchas de ellas se quedaron en el camino, porque obviamente luego de que esto fue, podríamos decir, algo voluntario, luego se volvió como una exigencia de ley. Más o menos estamos viendo lo mismo en temas de sostenibilidad, en temas ambientales. Ahora es voluntario, el que tú te suscribas al programa Ecuador Carbono Cero es voluntario, Ajá. pero yo no te diría que más adelante capaz que hay un impuesto al carbono, o capaz Así. que Y existe hacia una ley. allá va el mundo, porque los gobiernos mismos están queriendo implementar eso. El que contamina paga y el que no está preparado se queda. Es correcto, entonces tenemos que irnos preparando para ese camino. Y bueno, en este caso el programa Ecuador Carbono Cero es voluntario y ahí te dan todas las directrices para que tú primero mides, en este caso reduces. La pregunta que tú hiciste es, bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, con estos proyectos quizás vamos a poder llegar a una reducción del 15-20%. Nosotros aspiramos a llegar al 47% al 2030. Mm, Hay que hacer inversiones. Por ejemplo, cuando tú inviertes, para darte cifras, cuando tú inviertes en un proyecto de luminarias LED, tú cambias las luminarias antiguas por luminarias LED, es una inversión, puede llegar a los $100,000, pero reduces 1% el impacto en CO2. O sea, hay una reducción importante, en este caso, en el consumo de energía, pero con respecto a todo el consumo que tú tienes,
pues estamos hablando de empresas grandes, puede representar solo el 1%. Cuando te vas a paneles solares, cambia la cosa. La inversión es un poco mayor, pero podrías estar hablando entre un 5 o un 10% de tu reducción de huella de carbono. Cuando hablas de motores y ya depende de la industria, ya se va y vas de ahí más o menos sumando, sumando y te vas reduciendo. Pero es correcto lo que tú dices, pero llegar a cero emisiones realmente yo creo que no es una tarea posible simplemente con acciones de disminución, en este caso con proyectos. De hecho, yo estoy respirando en este momento, estamos respirando, estamos generando CO2. Entonces va a llegar un momento que vas a reducir tu huella de carbono, pero dices, mira, ya estoy en la base, ¿qué hago? Entonces el ministerio tiene una tercera fase que te dice, mira, ya tengo un programa para compensación de huella. ¿Cuánto es tu huella? Supongamos son 10 toneladas de CO2 o 1000 toneladas de CO2, entonces este bosque, que en este caso tiene tantas hectáreas, puede absorber esas 1000 toneladas de CO2. Claro. ¿Cómo lo cuidamos? Y en este caso lo apadrinamos y cada empresa justamente va generando también ese ganar-ganar con esas comunidades que cuidan justamente esas áreas que muchas veces realmente o son deforestadas por descuido o simplemente porque no hay incentivos. Es lamentable. Las comunidades que se encuentran en los páramos, o donde nace el agua, por ejemplo, o donde están estos sectores, los pulmones de nuestro país, o los bosques tropicales, realmente son las que más necesidades tienen. Son las que realmente sufren más. A veces incluso sufren de agua en el lugar donde nace el agua. Así Entonces, para es. que tengas una idea. Entonces, el programa va dirigido hacia allá hasta tratar de, en este caso, una vez que tengamos ya la cuantificación reducida, tratar de ayudar a esas comunidades y apadrinar, podríamos decir, estas áreas verdes. Correcto. Y es el ministerio que te da ese portafolio donde tú puedes compensar o tú podrías escoger y decir, bueno, es más cercano a Guayaquil o más cercano a nuestro corazón una comunidad X o un bosque X. ¿Cómo está planificado eso? No, es el ministerio. De hecho, ellos ya tienen, en este caso, documentos o acuerdos ministeriales donde Ujú, se va verificando justamente este tema de la compensación. Mira que eh, un poco dialogando en estos temas, a ujú, veces las empresas tendían a compensar afuera. O sea, tú decías, tengo 1000 toneladas de CO2, pero como no tengo claro un proyecto en el Ecuador, termino compensando, no sé, en Brasil o en otro lugar. Pero el ujú, Ecuador también necesita. Entonces el ministerio justamente ha estado trabajando en eso, ha evolucionado mucho, ya tiene acuerdos ministeriales donde informan justamente cuáles son las formas en que uno puede llegar a la compensación. Nosotros estamos en ese camino, esto ha ido evolucionando, cada vez también recibimos más información del ministerio, pero toda la empresa puede hacerlo. Yo creo que justamente esta visión va a sumar a más empresas que tengan ese camino, esa visión clara hacia el camino de la sostenibilidad. ujú, exactamente. Y en ese sentido, ¿cómo ves que la empresa está jugando justamente ya en un mercado global que busca diferenciar esa marca y con un liderazgo empresarial? Mira, el principal jugador son los consumidores. Cada vez más tenemos consumidores que son más conscientes. Ujú, Básicamente, bueno, hablamos de generación, la generación, los baby boomers, la generación, los millennials, etcétera, pero podemos decir que las últimas generaciones desde la escuela, obviamente, ya les van explicando acerca del impacto ambiental, acerca del calentamiento global, y ellos ya están pensando no solo en un tema económico, quizás como las otras generaciones, sino están ujú, pensando en cómo se ayuda al planeta y qué empresas lo están haciendo. Entonces, cada vez más nuestros clientes son exigentes. En el tema de la construcción, el mercado donde nosotros estamos, se está hablando justamente de la construcción sostenible. Es decir, yo puedo calificar mi edificio, mi ciudadela, mi construcción, verificando cuál es el impacto que tienen con respecto al medio ambiente. Y de esa manera, mis clientes van a ser, en este caso, con ese tipo de concientización, van a estar atraídos hacia justamente estas construcciones sostenibles que tengan un menor impacto. Para ello, por ejemplo, internamente nosotros estamos revisando el impacto de cada uno de nuestros productos por consumo de agua, por generación de CO2, consumo de energía, y finalmente tratar de reducir y ofrecer una ficha técnica para que cada persona conozca justamente cuál es el impacto y de alguna manera se compare y diga, mira, me decido por esta porque realmente tiene un menor impacto ambiental. ujú. Y el tema de certificación, la final, después de las 3 etapas de compensación, ¿les darían un sellito? Ustedes podrían utilizar esa marca, ¿verdad? Como un sello distintivo de del Forest,
Hay algunos, ¿no? Que se me ocurren, el Forest Stewardship Council, el que es Atún Free, el etcétera, etcétera, que son sellos distintivos para darle tranquilidad al consumidor que la empresa está haciendo todos sus esfuerzos de ser amigable con el ambiente. Correcto. Básicamente, el ministerio te da certificados, en este caso puede ser un certificado de reducción, y tú puedes difundirlo con tu marca, o un certificado de compensación y que eres, en este caso, carbono neutro. Y bueno, y también el ministerio ha desarrollado, por ejemplo, puntos verdes, o en este caso certificados de puntos verdes, para Ujú, demostrar realmente que tienes acciones con respecto al medio ambiente. Sí, el ujú, reconocimiento es importante, pero en ese camino también encuentras justamente la eficiencia. Como te decía, el que tú empiezas a mirar, oye, estoy consumiendo demasiada energía, ¿cómo puedo disminuir? Ah, encontré este tipo de maquinaria que tiene, o aire acondicionado. ujú. Podemos, realmente en los aires acondicionados a veces tenemos data, o sea, equipos que pueden tener más de 10 años de uso y actualmente tenemos ya de alta eficiencia, equipos de alta eficiencia de aire acondicionado. Tú te vas a dar cuenta que un aire acondicionado se va a pagar fácilmente en unos 2 o 3 años. Entonces no conviene seguir pagando más y al final también tener un alto impacto. Exactamente. Y creo que eso también pasa por la parte económica, ¿no? Porque al ser eficiente, al medir tu huella, te vas viendo en el camino que hay cosas que puedes ajustar y que va a servir para un ahorro, en definitiva, a la empresa. Entonces va a tener un impacto importante, no solamente en el tema ambiental, sino en el económico y el social. Y eso yo veo cada vez más las empresas que se dan cuenta de esto y que están involucrados, ¿no? Y que van a seguir en estos términos. Ahora, esperemos que, como te digo, haya un compromiso real por parte de las empresas, no solamente en el Ecuador, quizá quiero hablar más al mundo entero porque a Nueva York, pues la semana pasada, en la Semana del Clima, he visto con muy buenos ojos la asistencia de muchas empresas, pero también cuestionamientos a aquellas empresas que todavía no logran ser lo suficientemente buenas en términos ambientales y que necesitamos voces y liderazgos de empresas que puedan decir, miren, así hemos hecho nosotros, síganos, que esto es un buen negocio. Y de esas necesitamos montones y urgente. Así que, Sí, pero ¿cuál tú lo sería dijiste tu al último inicio mensaje? de la entrevista, es la visión del líder. El líder justamente dice, a ver, ¿hacia dónde vamos? Normalmente las empresas pueden estar enfocadas solo en el impacto económico. Toda empresa necesita obviamente un rédito. Pero realmente cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de un triple impacto. Un impacto económico, pero también un impacto positivo hacia la sociedad y un impacto Ujú, positivo hacia el ambiente. Ese ujú. triple impacto es lo que llamamos la sostenibilidad. Entonces, ahí es donde nos lleva, bueno, ¿y qué está haciendo el gobierno? El gobierno, por ejemplo, tiene el programa Ecuador Carbono Cero. ¿Qué está mirando la sociedad? Cada vez más los clientes son conscientes, cada vez más tenemos actores que nos ayudan justamente a llevar a eso. Pero sí, yo creo que el futuro a seguir es un futuro, o sea, las empresas deben buscar justamente el tema de sostenibilidad con triple impacto. Ujú. Perfecto. Bueno, con esto cerramos, sin antes agradecerte, José Luis, por estar aquí, por este momento tan agradable que hemos compartido contigo y hemos compartido con todos ustedes. Queremos agradecerlos como siempre por estar presentes, por seguirnos, por darnos un like, por compartir estos programas para así generar más conciencia ambiental. Les mando un fuerte abrazo y recordarles siempre que los días viernes por Telesucesos transmitimos el programa televisivo a las 7 de la noche, los días domingos con la repetición a las 2:30 de la tarde y estamos en todos nuestros canales digitales. Un abrazo a todos ustedes. Gracias, gracias por espacios como este.